titulado este sermón, esta exposición en esta mañana, enviados por el enviado. Y me es necesario, mis hermanos, tener que explicar un poco el contexto, en qué momento se está diciendo estas palabras, para que juntos podamos ver de qué es lo que Cristo está hablando, de qué es lo que estas palabras quieren expresar al pueblo de Dios. Entonces voy a dividir en dos partes esta predicación para que podamos nosotros ver que estas palabras están dichas en un contexto mucho más amplio y así poder ver con todo ese panorama completo, porque eso está en medio de algo particular. Así que voy a hablar acerca de este que dice primero, así como tú me has enviado, voy a hablar del enviado. Y en segundo lugar voy a estar hablando de los enviados por el enviado. Veamos un poco entonces, ¿quién es el enviado? Como tú me enviaste al mundo. El que está hablando en este momento, si nosotros vamos a ver un poco más el contexto, los versículos anteriores, vamos a ver que el que está hablando, el que está diciendo estas palabras, es el Señor Jesucristo. Jesús dice estas palabras, como tú me enviaste al mundo, o sea que Él está refiriéndose a alguien, Él está hablando a alguien que le había enviado al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, fue el enviado por el Padre a esta tierra, a este mundo. Estas palabras fueron dichas en un momento donde Jesús reúne a sus discípulos en la noche de la Pascua. Posiblemente si no han leído la Biblia o es la primera vez que están siendo expuestos a la palabra de Dios, posiblemente ustedes hayan escuchado hablar acerca de la última cena. ¿Han escuchado hablar de la última cena? Bueno, en esa noche, en la última cena, se dicen estas palabras. Esta última cena, esta última noche, Jesús había reunido ahí a sus discípulos para hablarles. Él les enseña acerca de las verdades espirituales, Él les enseña acerca de que Él debía volver al Padre en esa noche, como también el hermano pastor de Bahía Blanca nos enseñaba un poco el contexto anterior a esto del capítulo 13, Él les está enseñando, les está lavando los pies a sus discípulos, dejándoles un ejemplo de servicio. Y este Señor Jesús les había estado diciendo muchas palabras antes. Si nosotros podemos ver el versículo 1 de ese mismo capítulo, empieza diciendo esto. Estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas habló Jesús? Vamos a estar viendo en un rato más qué es lo que Jesús estaba hablando. Pero en esta noche dice que Él le habló cosas ahí y dice después, y levantando los ojos al cielo, dijo. O sea que después de haber hablado a sus discípulos, después de haberles enseñado y haberles servido, ahora Él dice que levanta los ojos al Padre y empieza a hablar. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Él está orando. Él empieza a orar a Dios, a orar al Padre, mirando, dice, al cielo. Él dijo, la hora ha llegado. ¿Lo ven ahí en el versículo 1? Padre, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa noche Jesús estaba orando a Dios. Esta oración se divide en tres aspectos y lo primero que hace es orar. Él levanta los ojos y Él ora por sí mismo, diciendo, la hora ha llegado, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Y qué hora había llegado? ¿A qué se refiere con que la hora ha llegado? La hora de su muerte estaba cerca. Esa noche, mis hermanos, Jesús iba a ser traicionado por Judas Iscariote. Ayer también vimos un poco de eso con el hermano.
Él esa noche iba a ser entregado, traicionado, esa noche iba a ser negado por uno de sus discípulos. Esa noche este Cordero de Dios iba a ser llevado al matadero por sus trasquiladores. Pero a veces uno piensa que con la muerte termina todo, pero Él con su muerte estaba completando la obra por la cual había sido enviado al mundo. Tú me enviaste al mundo. Este enviado venía a la tierra con un propósito. Y ayer también veíamos esto. Él vino con un objetivo de poder mostrar, de poder revelar al Padre al mundo. Yo te he dado a conocer tu nombre, dice Él. Y no solamente el nombre que posiblemente conozcamos, porque en el Antiguo Testamento lo podemos conocer como Yahvé, como Jehová, como varias cosas que los nombran ahí. Hay varios nombres. Está diciendo, vine a decir cuál es tu verdadero nombre. No, Él vino a mostrar la esencia misma de nuestro Dios. Uno de sus discípulos le preguntó, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Hace cuánto que me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él vino a mostrarnos el carácter, la esencia misma de nuestro Dios. Y Jesús lo había hecho. Pero también Él había venido con el propósito de dar su vida por los pecadores. Y Él estaba a punto de dar su vida para rescatarlos, para rescatar a pecadores en ese tiempo, para rescatar a pecadores en nuestro tiempo. Pecadores como vos y como yo. Él estaba a punto de dar su vida. La hora ha llegado, dice ahí. Jesús había venido para enseñarnos acerca de Él, para enseñarnos en qué consistía verdaderamente la vida eterna. Y en el versículo 3 dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este enviado estaba completando su obra. Si bien todavía le faltaba que muera, porque él todavía no había muerto, pero él ya está afirmando de que ha completado la obra que le había encomendado su Padre. Él dice esto porque estaba seguro, porque estaba entregado completamente a hacer la voluntad de Dios. Él no podía rehusarse a hacer la voluntad de su Padre. Él tenía en mente que él iba a pasar por la muerte, porque para eso había sido enviado. Él iba a morir en una cruz. Él fue llevado ya al matadero. Pero incluso alguno podría preguntar, ¿cómo puede ser que él muriera si él no había pecado? Incluso pueden citar un pasaje que dice, el alma que pecare, esa morirá. Está en Ezequiel 18:20. Y es verdad, él estaba muriendo, pero no se contradice estas palabras con el relato que dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué Cristo estaba muriendo en ese momento? Y ahora debo decirles que este enviado no había pecado. Este enviado había vivido una vida perfecta, una vida de completa obediencia al Padre. Este hombre no merecía la muerte. Nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados. Esos hombres que estaban alrededor de él merecían la muerte por sus pecados, pero Jesús no. Nosotros no pudimos vivir una vida perfecta en obediencia a nuestro Dios, pero Jesús sí. Jesús no merecía morir, pero Él había sido enviado para tomar el lugar de los pecadores. Hermanos, Él voluntariamente había entregado su vida en lugar nuestro, en lugar de esos discípulos que estaban en ese lugar. Por eso en 1 de Pedro 3:18, no lo busquen, yo se los voy a leer.
Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea que Jesucristo el justo estaba muriendo por nosotros los injustos, por esos injustos que estaban a su alrededor. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con Dios, para poder acercarnos a Dios. Él fue enviado para que a través de Él nosotros podamos llegar al Padre. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que Jesús tomó tu lugar, tomó el lugar de las personas que estaban a su alrededor, tomó su lugar en vida y también en muerte. Él vivió una vida perfecta, la cual nosotros deberíamos vivir, y Él murió como un pecador, como nosotros deberíamos morir. Él tomó tu lugar para que vos estés en el lugar donde Él está ahora. Y cuando Jesús dice, mis hermanos, la obra que me diste que hiciese, he acabado, lo dice realmente porque iba a ser así. Él no miente, solo era cuestión de tiempo, solo era cuestión de horas para volver a escuchar de su propia boca. Si ustedes acompañan a capítulo 19, versículo 30. Solamente era cuestión de horas para que Él mismo, con su propia boca, con esa misma boca que está diciendo, he acabado tu obra, volvamos a escuchar estas palabras. Dice en el 30 del 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ese consumado es cumplido está, ya está hecho, está completo. Todo ha culminado, todo se ha cumplido, todo lo que del Mesías, todo lo que del Cristo estaba dicho en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo en la persona de Cristo. La paga de pecado, la justicia de Dios, estaba siendo saldada en ese mismo momento cuando Jesús estaba muriendo. Consumado es, tetelestai. Esto ha culminado, ya está todo pagado, ya está todo saldado, ya se ha cumplido todo. Por eso Él pudo decir, he completado tu obra, he obedecido hasta la muerte. En Filipenses 2:8 dice, hablando de Jesús, cómo Él se había despojado de su trono y había venido a la tierra, y dice en versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el enviado de Dios. Ese es el enviado de Dios, que vino con un propósito y Él completó ese propósito por el cual fue enviado. El hombre no podría acercarse si no fuera por Él. El hombre no podía venir a su presencia si no es por Él. Él había podido cumplir con esa obra. Ese es el enviado. El que está diciendo esas palabras, cuando empecé a citar esta oración, ese es el enviado, ese es Jesús. Ahora entonces veamos cómo este enviado ahora, habiéndoles hablado a sus discípulos que estaban en esa noche en la cena, ahora dice, así como tú me has enviado, así yo, ahora yo, tú enviado, yo los envío a donde tú me has enviado. ¿A dónde? Al mundo. Dios había enviado a su Hijo al mundo, ahora su Hijo está enviando a los discípulos, a sus seguidores, al mundo. Este mismo enviado. Recuerden que Él estaba orando. No se pierdan esto, es una oración al Padre. Él ora por sí mismo, pero ahora va a orar por sus discípulos, va a orar por sus seguidores. Porque de ellos está hablando ahí. A ellos iba a enviar, a estos 11, porque el traidor ya había salido, el traidor ya se había ido a entregar a Jesús. Entonces quedaron estos 11 y Él está orando por ellos. Y dice en el versículo 7 del 17, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti.
8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido, o sea, han entendido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Estos han creído, estos han recibido tu palabra. Estos hombres estaban recibiendo las palabras de Jesús. Y no es que solamente las recibieron y las entendieron, sino que las creyeron como las palabras mismas de Dios. Ellos han creído. Ese creído en el original, en el griego, es pisteuo. ¿Eso qué quiere decir? Es confiar, es creer. Tiene este sentido, es en apoyarse en algo real, en algo verdadero. No es simplemente ellos han creído como en algo, en una nebulosa, en algo abstracto que no se puede ver. Ellos estaban creyendo en las palabras que Jesús les había dicho, y ellas las estaban recibiendo como las mismas palabras de Dios. Porque Jesús mismo, versículos anteriores, está diciendo, las palabras que yo les hablo no son propias, sino son las palabras que Dios me dice que yo les hable. Ellos estaban creyendo esto. Ellos se estaban apoyando. Porque la verdadera fe, mis hermanos, se apoya en algo concreto, en algo verdadero. ¿Y saben por qué lo digo? Porque hay muchas personas, y en esas personas me incluyo, porque hace tiempo yo decía, pero yo creo en Dios a mi manera. Dios nos da la libertad de creer a nuestra manera. Dios, Él, ¿para qué nos dejó esto, no? ¿Para qué nos dejó su palabra? ¿Para qué envió a su Hijo si nosotros pudiéramos creer a nuestra manera? Pero antes yo decía, yo creo en Dios a mi manera. Y hay muchas personas que dicen creer en Dios, dicen tener fe en Dios, pero están creyendo a su manera. Pero la fe verdadera se apoya en alguien, se apoya en algo concreto. Y es por eso que debo preguntarte, porque a medida que vayas desarrollando esto, debes escudriñar tu creencia, debes escudriñar tu fe. Y por eso te pregunto, mi amigo, tu fe, eso que dices vos creer, ¿es idéntica o se apoya en la misma persona y en las mismas promesas en las que se apoyaban estos discípulos? Esos discípulos estaban escuchando acerca de lo que Dios había mandado a decirle. Y ellos estaban creyendo esas palabras, no a su manera. Ahora, ¿tu fe es similar a la de ellos? ¿Estás creyendo las mismas cosas que ellos? Porque si no es así, déjame decirte esto, si no es así, tu fe no es sincera, por más que digas yo tengo fe. Si no estás creyendo en lo mismo que ellos creyeron, tu fe, tu creencia no es verdadera, es falsa. Oh, ¿cómo podés decir eso, hermano? Si vos no conocés mi corazón, me van a decir algunos. Es verdad, yo no conozco el corazón de ninguno de ustedes, pero Dios sí los conoce. Dios sí sabe quiénes están creyendo en Él verdaderamente, porque Él es el Cristo. Muchos en sus días, mis hermanos, muchas personas se acercaban a Jesús y no todos creían en Él como el Mesías, no todos creían en Él como el Cristo, no todos creían en Él como su Salvador. Muchos se acercaban a Él por los panes y por los peces, muchos se acercaban a Él por los milagros, por las sanidades, pero no todos se acercaban a Él para ver que Él era el prometido Hijo de Dios, el prometido en el principio. No todos. Entonces, estos hombres, estos 11 por los cuales Jesús está orando, estos no creían a su manera. Ellos no creían a su manera. Ellos creían lo que Jesús decía. Ellos creyeron que Él era el Mesías. Ellos creyeron que Él era el prometido, el Cristo prometido. Ellos creían que Él venía de Dios. Ellos estaban creyendo que las palabras de Jesús eran palabras de Dios.
¿Y cuáles son esas palabras que ellos creyeron? Y ahora sí, voy a pedirles que me acompañen a distintos versículos. Así que estén atentos. Vamos a avanzar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero estén atentos. Para que ustedes vean que la fe de estos discípulos por los cuales está orando Jesús era concreta. Era puesta su fe, apoyada en algo y en alguien, en sus promesas. Él no estaba apoyándose en algo que... No, él se estaba apoyando en algo concreto, algo que lo podía sostener, algo que lo podía sujetar, algo que lo podía mantener. Y estas eran esas palabras. Todo lo que Juan está expresando es lo que Cristo había anunciado y lo que estos discípulos habían creído. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que estos estaban creyendo que Él era aquel que había enviado, el unigénito Hijo del Padre. Avancen, 10:9. Les voy a dar tarea, estén atentos. 10:9. Estas son palabras de Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Y el que entrare será salvo. 11, versículo 11, yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a nuestro Dios, hermanos, porque ese rebaño que Él trajo, que no era su rebaño, no eran de este redil, en ese momento está diciendo que no solamente los judíos, no solamente la salvación va a ser para los judíos, sino que también tengo otras ovejas que yo debo traer. Y oirán también lo mismo que los judíos estaban oyendo, porque los discípulos eran judíos, pero las mismas cosas que estos discípulos estaban oyendo de su buen pastor, otros que no son de mi redil iban a escuchar la misma voz del buen pastor, y ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros somos ese otro redil que escuchó la voz del buen pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta que la salvación no depende de nosotros, depende de Él? ¿Cómo a veces podemos dudar que Él pueda perder a sus hijos, que Él pueda perder a uno de los suyos? Dice que ninguno. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque es eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta que es de creer? Esto es lo que ellos estaban creyendo. Así que no creas a tu manera, cree lo que Cristo dijo. Cree en estas promesas concretas, en estas promesas reales, porque el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, dijo Jesús. 14:2. Promesas y verdades que Jesús hablaba. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay moradas donde vamos a habitar.
Jesús fue y preparó, está preparando y ya preparó, ya tiene lista nuestra morada celestial. Por eso en la tierra estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está en el mundo, nuestra ciudadanía está con Él. 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Él el camino, es Él la verdad, es Él la vida. Nadie, no hay excepción, no dice, bueno, algunos sí, algunos no, nadie. Nadie viene al Padre, porque el justo había muerto por los injustos. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Entonces, que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Él es la puerta y nadie entrará al redil si no es por esa puerta. Versículo 15 del 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 15:5. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, yo soy el tronco, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, dice ahí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Versículo 13 del 16. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos hombres sencillos, comunes y corrientes, que nadie daba en ese momento ni 2 pesos por ellos. Estos hombres comunes y corrientes, pescadores, pecadores, cobradores de impuestos, estaban recibiendo estas palabras del mismo Jesús, estaban recibiendo palabras eternas del propio Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Para qué? Para que luego sean enviados al mundo. Y es por esta razón que Jesús está orando esa noche. En el mundo, dice ahí en el 16, tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y no solamente les dice esto, sino que ahora Jesús está orando al Padre, porque Él sabía que ahora los iba a enviar, Él se iba a ir, pero no los iba a dejar solos, Él les iba a dar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan ser capacitados para ir y obedecer lo que Él les estaba enviando. Volvamos al 17. Él está orando. Y ahora escuchen lo que dice en el versículo 19, en el versículo 9. Yo ruego por ellos. Estoy orando por ellos, Padre. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Ese guárdalos es consérvalos, resérvalos, presérvalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él está orando para que nuestra fe no falte. Él está orando sabiendo que en este mundo tendremos aflicciones, dificultades, pero Él está orando para que no caigamos en mal.
guárdalos del mal. Un hermano dice, comentando este pasaje, dice, nos da ánimo y confianza saber de que Dios está vigilando nuestras vidas como un centinela para mantenerlas a salvo del mal. El hecho de que caigamos en la tentación tantas veces es debido, dice este hermano, a que tratamos de enfrentarnos con estas dificultades, con este mal, en nuestras propias fuerzas, en lugar de buscar la ayuda y recordar la presencia de nuestro protector. En vez de estar luchando con nuestras fuerzas, debemos recordar estas promesas. No teman, yo he vencido al mundo, yo he orado por ustedes para que no caigan, para que el mal no los llegue. ¿Y pero por qué me pasa estas cosas? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? Entonces no se está cumpliendo. Lo que pasa es que vos no ves el día de mañana. Y yo te aseguro que todo va a ayudar a bien. Porque Dios no dejó sin responder estas oraciones. ¿Y cómo es que Dios nos guarda? ¿Cómo es que Dios va a obrar en su pueblo, en sus discípulos, para guardarlos, para cuidarlos, para preservarlos, para apartarlos del mundo? Dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo es de que Dios va a hacer esto? ¿Cómo es que el Padre hará esto con sus seguidores? ¿Cómo es que lo hará? De la misma forma que lo llama. Pregunta, cuando nosotros venimos a la fe, cuando nosotros creemos en Jesús, ¿cómo es que venimos a la fe? Pregunta, tienen que responder. Por el oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pregunta, ¿quién hace que oigamos la palabra? Específicamente, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nos va a guardar? Por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Lean 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, pero ahí está hablando de la palabra, es la verdad. Nosotros leímos hace un rato un pasaje que decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La única forma que nosotros podamos discernir que Jesús, que su palabra es verdad, porque el Espíritu Santo nos convence de que eso es verdad. O sea que el Señor va a guardar, va a santificar, va a preservar a sus hijos, a sus discípulos, por medio de su palabra, por medio de lo que Él ha hablado, por medio de sus promesas, porque Él no miente, y por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, visitas, todo lo que Jesús dijo mientras estuvo en la tierra es verdad. Todo lo que Él dijo procede de Dios. Por medio de lo que Él dijo y al haber creído en Él, eso hace que seamos santificados, seamos apartados, seamos separados del mundo. Para que por medio de su palabra nosotros aprendamos a depender de Él. Y veamos la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Estos hombres que estaban ahí en esa noche creyeron en esas palabras, creyeron que Él era el Cristo. Y ellos fueron enviados por este Cristo. Ellos fueron enviados. Versículo 18, y ahí llegamos al 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vino a darnos a conocer al Padre. Ahora dice que de esa misma forma y en el mismo lugar, yo los envío a ustedes. Si yo he venido del Padre para dar a conocer al Padre, ahora, dice Jesús, yo los estoy enviando para que hagan lo mismo. Den a conocer al Padre, den a conocer al Creador, al poderoso Dios de Israel, denlo a conocer. Es por estos hombres que Jesús está orando, por estos 11.
Esos 11 iban a ser enviados para dar a conocer la verdad. Para decirle a todos que solamente Cristo es el camino al Padre. El único medio por los cuales los pecadores podrían salvarse. El único medio por el cual los pecados pudieran ser perdonados. Nadie podía ganarse, ni puede ni podrá ganarse la salvación. Solo Cristo pudo y puede hacerlo incluso hoy mismo. Solo Cristo, porque para eso Él vino. Y hay algo más, ya para finalizar, hay algo más que contenía esta oración. Como dije, Él estaba orando en esta noche, en esta última noche, está orando por esos 11 que estaba ahí. Pero la oración no termina ahí, Él sigue orando y Él ahora va a orar por aquellos que habían de creer por la palabra que estos 11 iban a predicar. O sea que a partir de ese momento de que ellos son enviados, debemos entender que las palabras de estos 11 ahora serían las mismas palabras de Jesús. Jesús habló las palabras que Dios le mandó a hablar. Ahora estos discípulos iban a hablar las palabras que Jesús les mandó a hablar. Ahora estos enviados iban a hacer esto. Y escuchen ahora. Todos aquellos que creían por la palabra de ellos también están dentro de esta oración. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por estos 11, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. O sea, mis hermanos, eso nos incluye a nosotros. Los que ya hayamos creído en la palabra de Dios, en lo que estos discípulos, estos apóstoles habían anunciado, si hemos creído en ellos, nosotros ahora somos sus seguidores, sus discípulos. Eso nos incluye a nosotros, porque dice ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso, mis hermanos, debe darnos gozo, porque estos enviados cumplieron su objetivo. Porque de no haberlo hecho, la palabra de Dios no nos hubiese llegado hasta nuestros días. De tal forma que Dios los sacó de Jerusalén, para que ellos pudieran predicar las palabras que Cristo les había encomendado. Y eso nos llegó a nosotros. O sea que en esta oración estamos incluidos los que hemos creído. Pero también te incluye, mi amigo y mi amiga, te puede incluir a vos si crees en lo que te estoy anunciando. Porque lo que estos hombres habían hecho es creer en el anuncio de Jesucristo, en lo que Él estaba diciendo, en su obra redentora. Estos hombres estaban creyendo. Y esto es precisamente lo que ellos anunciaron. Y Jesús está orando para aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y yo te he citado intencionalmente en lo que ellos habían creído. Y en esta mañana vos podés ser parte de esta oración si crees, no a tu manera, no a tu forma de creer. Tienes que creer de la misma forma que estos discípulos habían creído. Creer que Él es el camino. Creer que Él es el Cristo, creer que Él puede perdonar tus pecados, creer que Él puede darte la salvación, creer que Él es el buen pastor, creer que Él si vienes a Él en el arrepentimiento y fe, debes creer que no te vas a perder, porque sus ovejas no se pierden. Debes creer. Y al creer te unes a este rebaño, te unes al rebaño de Dios, a este redil que es guiado por el buen pastor, por su palabra. Así que debes meditar en esto. Si no has puesto aún tu confianza en Él y estás creyendo a tu manera, desecha tu manera, cree a la manera que Dios ha dicho que debemos creer. Debes creer sus promesas. Y esta oración será también para vos. Debes creer en Cristo.
y vas a sentirte identificado. Vas a hacer propia esta oración. Él está orando por mí. En esta oración, en esos 11, en esa última noche donde Él iba a ser traicionado y después crucificado, Él está orando por mí. Lo vas a hacer tan propio que te vas a gozar de cómo pudo Él haber pensado en vos en el momento de morir. Él estaba pensando. Imagínense, Él está orando por esos 11 que podía haber, pero está orando también por aquellos que iban a creer. Porque Él sabe, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y yo las traeré, dijo el Señor. Yo las traeré. Entonces, si Jesús oraba por nosotros también ahí, eso nos incluye también en los enviados, en la categoría de enviados. Entonces nosotros también somos enviados ahora al mundo. ¿Y cuál entonces es nuestra misión como enviados? La misma misión que cada uno de nosotros tiene, aunque seamos distintos, aunque tengamos distintos pensamientos, aunque hayamos venido de distintas nacionalidades, aunque tengamos distinto color de piel y seamos distintos, estos enviados tenían que ser uno, porque tenían una sola misión: dar a conocer a quien que los había enviado. Y es por eso que en este 7º aniversario, mis hermanos, hemos denominado esto la iglesia reflejando a Cristo al mundo. Nosotros como iglesia debemos dar a conocer, debemos reflejar a aquel que nos envió. Nosotros vemos a Jesús y en Jesús podemos ver a aquel que lo había enviado al Padre. Ahora nosotros debemos reflejar a aquel que nos envió, aquel que nos salvó, a Jesucristo. Los ojos, hermanos, del mundo están sobre la iglesia. Y así como demos testimonio allá afuera, van a hablar de Jesús. Hay muchos que en nuestros días se burlan de la iglesia. ¿Por qué? Porque el reflejo que están dando de Cristo es triste. Pero si nosotros entendemos y creemos estas palabras, vamos a poder reflejar a Cristo al mundo. Ayer el pastor José Luis nos explicaba cuál es el propósito de amarnos los unos a los otros. Y nos decía que los verdaderos discípulos imitan, reflejan a su maestro. Nos decía que si nosotros amamos a Jesús, debemos amar a los hermanos con el mismo amor con que Él nos amó, dándonos ejemplo con su propia vida. ¿Y para qué eso? ¿Para qué amarnos los unos a los otros? Hermanos, Él nos citaba este pasaje. En esto conocerán todos, allá afuera, el mundo, en esto conocerán todos que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Si reflejamos el amor de Cristo para con nuestras vidas, ellos van a conocer que verdaderamente somos sus discípulos. De lo contrario, seguiremos recibiendo burlas. ¿Estos son discípulos? ¿Estos? Entonces debemos reflejar a nuestro Salvador. Y nosotros, en este contexto, junto a estos 11, debemos tener el mismo sentir, el mismo propósito, porque si bien ellos fueron enviados hace 2000 años atrás, más de 2000 años, nos separa mucho tiempo, pero también nosotros somos enviados para reflejar las mismas cosas que ellos reflejaron, a Cristo. Y que todos tengamos el mismo sentir y que todos podamos ser uno. Sigamos el versículo 21 en el 17, por favor. Y ya cerrando esto. Él está orando, primero por sus discípulos, después por los que iban a creer, y ahora encierra a todos y dice, para que todos sean uno. Y estemos atentos a estos versículos, voy a leer hasta el 23. Ayer también el pastor nos decía que los judíos tenían una forma de enfatizar algo importante. A ver si estuvieron atentos.
¿Cómo hacían los judíos para enfatizar algo? Repetición. Decir varias veces la misma cosa. Repetían o repetían. O sea, los judíos, cuanto más decían algo, es porque era muy importante. Ahora estén atentos a estos 3 versículos que voy a leer y cuántas veces se repite una misma idea o una misma palabra. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Ellos nos dan el ejemplo, ellos son uno. Ahora dice, como nosotros somos uno, oro para que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? Para que sean uno. Para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es importante, hermanos, que entendamos que en Cristo somos uno. El Señor no tiene muchas iglesias, el Señor tiene una sola iglesia. ¿Y la que está en Bahía Blanca? Somos uno con ellos. ¿Y las que están en Buenos Aires? Si han creído en la misma cosa que los apóstoles han creído, somos uno con ellos. Si tenemos la misma fe que estos discípulos que están ahí, somos uno con ellos, y no importa dónde estén en el mundo, somos uno con ellos. A través de los años somos uno con todos los que tienen la misma fe. No los que creen a su manera, sino que aquellos que han abrazado, han creído y viven por la fe que Cristo nos ha enseñado por medio de sus discípulos. El Señor está orando por la unidad de su pueblo, para que podamos reflejarlo a Él, para poder reflejar, es como decirle un espejo, para que sea mi espejo deben reflejar esto, la unidad del Padre y el Hijo, somos uno, así yo oro para que ellos también sean uno. Y alguien podría preguntar, pero ¿cómo puede haber una unidad donde hay varias personas de distintas culturas, como decía hace un rato, de distintos pensamientos, distinto color de piel, distinta nacionalidad? Todos pensamos distinto. ¿Cómo puede haber unidad en eso? Y la verdad que yo diría que es hasta imposible que haya una unidad donde hayan tantas personas que piensan a su manera y han crecido de distinta manera. ¿Pero hay algo imposible para Dios? Y gloria a Dios por eso, porque por lo que para los hombres es imposible, Dios hace posible todo. Él hace que nosotros como iglesia seamos uno sin importar el tiempo o la distancia. ¿Por qué? Porque Él ha enviado a su Espíritu Santo para que por medio de Él seamos uno. Uno. Y esa unidad es perfecta. Es perfecta, porque no se trata de nosotros, se trata de que el Padre respondió la oración de su Hijo, dándoles al Espíritu Santo, y todo aquel que tiene el Espíritu Santo es de Dios, y están unidos a Él. Pero que yo no me siento, si has creído, no importa si sientes o no sientes, si has creído, estás unido a Él, debes creer. Entonces, mis hermanos, en la iglesia local, cuando luchemos por la unidad, pero no luchemos solamente para no tener problemas. Luchemos para reflejar al mundo a nuestro Cristo. Luchemos por la unidad, seamos diligentes en la unidad.
busquemos la unidad, el vínculo de la paz, busquemos la unidad, pero siempre pensando en la unidad que el Padre y el Hijo tienen, no en nuestros propios intereses. Si piensa igual que yo, voy a estar uno con él. No, somos todos distintos. Y es bueno que seamos distintos para ver el poder de Dios que de distintos pueblos, de distinta nación, Él ha unido a todos en una misma fe. Porque ya no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, sino que ahora todos somos uno en Él. Y con este pasaje termino, hermanos. Efesios 4:1. Efesios 4:1 al 6. Dice así el apóstol Pablo a los creyentes: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es Él el que ha diseñado la iglesia, es Él el que ha diseñado la unidad. Solamente en Él, por medio de su Espíritu Santo, la iglesia puede estar unida. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos, y a nuestro Cristo. Porque Él le dio a la iglesia la tarea. Él envió a la iglesia al mundo para ser un reflejo de su amor y unidad. Ayer aprendimos que debemos amarnos como Él amaba al Padre. Ahora estamos aprendiendo que debemos ser uno como el Padre y el Hijo son. Pero como también decía el pastor ayer, esto no podría ser en nuestras fuerzas, no podría ser con nuestros mejores intentos. Esto solamente puede ser posible por el poder del Espíritu Santo. Él solamente puede lograr la unidad en nosotros. Solamente su palabra guiándonos y su Espíritu Santo convenciéndonos de que debemos negarnos a nosotros mismos y buscar la unidad que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todos sepan, para que el mundo sepa quién es aquel que nos envió. Y que juntos, hermanos, un año más podamos seguir reflejando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.